Buenos días. Siguiendo con el tema de investigación 5, tenemos la redacción de documentos científicos, en la cual hemos citado 3 referencias. Una de ellas es comprender y producir textos escritos para investigar, errores comunes en la elaboración de artículos científicos y cómo escribir y publicar trabajos escritos. Bien, para este tema pues hay que tener en claro que es una redacción científica y una redacción literaria. Una comunica un resultado y la otra entretiene, divierte, educa al lector. La redacción científica solo tiene un propósito y es informar el resultado de una investigación, mientras que en la redacción literaria se utilizan recursos como metáforas, sentido figurado, vocabulario florido, entre otros. Pero ¿qué es el proceso de redacción científica? Es tener en claro qué es un artículo científico, cómo se debe organizar y cuáles son las reglas. Además, cuál es la estructura. El proceso de redacción científica es cómo se organiza un artículo científico. Desde su inicio, que es la introducción, cómo se estudió, o sea, los métodos que se realizaron para concebir este artículo científico y cuál fue su hallazgo, lo llamamos como los resultados y qué significa la discusión. El proceso de redacción científica es enunciar resultados, ser arbitrario y responder a pautas convencionales. Un artículo científico es un trabajo escrito relativamente breve y concreto, destinado a la publicación en entornos científicos, técnicos, a fin de difundir los resultados de una investigación. Dependiendo del impacto y la inmediatez de la difusión mediante papers, se puede realizar en congresos científicos, revistas científicas, técnicas. Esto a su vez va enmarcado, como para nosotros los estudiantes de la Universidad Libre, una forma de grado es por el método de investigación, en la cual como estudiantes investigadores tenemos que enfatizarnos en un tema. En mi caso, me voy a graduar, si Dios quiere, por medio de este método que es de la investigación. ¿Cómo lo estamos haciendo? Eso tiene un comienzo, que es: en la universidad nos dictan diferentes grados de investigación, desde el primero hasta la culminación, que es el quinto, donde tenemos que escoger un tema, un grupo de investigación, y así pues mostrar a otras universidades lo que se está haciendo en nuestra universidad con nuestro tema elegido. En un congreso científico pues es una reunión que se celebra cada cierto tiempo para intercambiar ideas. Generalmente son en campos muy específicos de la ciencia. Lo hay a nivel nacional, regional e internacional. Entonces decimos, el artículo de divulgación científica es un texto expositivo en el cual se da a conocer o se hace pública una información que solo pertenecía a la comunidad científica. ¿Cuál es la estructura básica? Debe tener un título, una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Cuáles son los recursos más utilizados por los artículos de este tipo? Entonces tenemos ejemplos y citas en los que a través de ellos se demuestra o aclara una teoría o concepto. Están las analogías y las comparaciones, que ayudan a que un concepto sea abstracto, se vuelva más cercano y comprensible para el lector. Hay algunas clasificaciones que se entregan a diferentes categorizaciones o grupos en torno a la cual se organiza el contenido del artículo. Las definiciones es una explicación o descripción del trabajo, del concepto de trabajo. Como por ejemplo,
Un título de un trabajo, células madre, fuente inagotable de materia prima. Su definición, pues las células madre son una especie de posición mágica del cuerpo, tiene el potencial para convertirse en células de muchos tejidos. Y hay una clasificación, adultas y embrionarias. Y hay mismo una cita, entre comillas, una de las claves para citar en un documento científico. Si logramos aprender el modo en que los stem cells se conviertan en un riñón o un corazón, tenemos una fuente casi ilimitada de materia prima. De esa forma se cita un documento anterior. Entonces, ¿qué es el lenguaje técnico y denotativo? Entonces, en una serie de párrafos, esas palabras son como las guías para el entendimiento de lo que se está haciendo. Para un investigador es importante realizar un mapa conceptual donde se demuestre de manera clara y organizada la estructura básica del artículo de investigación. Esto a su vez lleva conectores y jerarquía de los conceptos. Y hay que tener en claro desde el principio el título, que debe quedar expresado en pocas palabras que describan el contenido del artículo en forma clara, exacta y concisa. Eso a su vez da una percepción clara, concreta, hacia lo que el investigador propone demostrar. El resumen. En general, el resumen debe plantear los principales objetivos y el alcance de la investigación, describir la metodología empleada resumiendo los resultados y generalizar las conclusiones principales. Además de lo mencionado anteriormente, las palabras claves son las palabras que el autor considera importantes para la comprensión del artículo. Tenemos un ejemplo: artículo científico, redacción científica, secciones del artículo científico y reglas para artículos. La introducción, ya lo había mencionado anteriormente, debe explicar el problema general de la investigación. Algo que enuncian los expertos en esta rama es que se escribe para otros, no para mí. Entonces hay que ser preciso, claro y breve. En otro punto que se investigó en el tema de redacción de artículos, muestran el material y los métodos. Entonces, ¿cómo se ha hecho el estudio? Entonces, el ejemplo es colocar la metodología. Por ejemplo, acá tenemos el estudio analítico, cual y cuantitativo, que se lleva a cabo en 2 etapas. Primera etapa, aspectos cualitativos. En esta etapa se realizaron a través de grupos focales con los siguientes objetivos. Entonces, en este aparte, se debe escribir de manera clara y organizada los materiales y reactivos utilizados, así como los procedimientos llevados a cabo. No se debe presentar como un listado de cosas, sino como una narración secuencial de algo. Que también es importante es los resultados, que deben cumplir 2 funciones. Una es expresar los resultados de los experimentos descritos en los materiales y los métodos. La otra es presentar las pruebas que apoyan tales resultados, sea de forma de figuras, tablas o en un mismo texto. Esta sección debe ser escrita utilizando los verbos en pasado. La idea principal de un artículo científico es que no se quiere divertir, ni entristecer, ni tampoco educar al lector. La meta es comunicar claramente el resultado de una investigación. Por todo esto, para escribir un buen artículo científico no hay que hacer, mejor dicho, espectacular para hacer esto, sino tener una habilidad creativa y en la cual
plasme lo que uno quiere dar a conocer al, al lector en particular, ya sea desde un estudiante hasta un doctor, pero casos puntuales. Con esto pues terminamos la segunda actividad. Muchas gracias.